Saludos, saludos para todos, saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a quienes nos ven, somos Acadepec, soy Carlos Elio Céspedes, director ejecutivo de Acadepec y Acadepec Internacional. Estamos en realidad estamos en la parte organizativa de un evento importante que es la organización del Congreso Internacional, un Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. Y en ese sentido, pues hemos invitado a quien creemos es una autoridad en el área, es una autoridad en el tema. Él es el doctor William Aguilar, es el director del Ilustre Colegio de Psicólogos Jurídicos y Forenses de México, de nuestro México lindo y querido. ¿Cómo le va, doctor William? Gusto de saludarlo. Un saludo a la distancia, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Al contrario, gracias por la invitación. Es un placer siempre participar con ustedes. Pues aquí desde México pasando un poquito de calor, pero todo bien, todo excelente. Y esperemos que podamos el día de hoy tener una charla amena y enriquecedora. Claro que sí, justamente. Eh, quiero indicar, bueno, el doctor es el director del Ilustre Colegio de Psicólogos Jurídicos y Forenses de México y tengo entendido también pertenece, por supuesto, a otro tipo de instituciones importantes de nuestra querida América, doctor William. Así es, bueno, tenemos el gusto, ¿no? El gusto de ser presidentes del Ilustre Colegio de Psicólogos Jurídicos de México. Asimismo, director general de lo que es la Academia Internacional de Psicólogos Jurídicos e Investigadores Forenses. Y tengo la dirección de la red SIJU en cuestión de Centroamérica. La red SIJU es una red iberoamericana de asociaciones nacionales de psicología jurídica y forense, ¿no? Y bueno, nos dedicamos ya desde hace algunos años a la capacitación, nos dedicamos de entrada pues al trabajo. Yo trabajo de manera institucional para el Poder Judicial del Estado de Oaxaca aquí en México como perito judicial en psicología forense, pero pues aparte tenemos, ¿no? La parte docente, la cátedra, en donde pues nos dedicamos a capacitar a colegas dentro del ámbito de la psicología jurídica, la psicología forense. Excelente, excelente, así es. ¿Quién mejor que usted para hablar justamente de este tema del que nos reúne hoy día? Recordemos que estamos justamente organizando este Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. Y hablando del tema, me gustaría, para que los que nos siguen también vayan entendiendo lo que es esta área, iniciamos con, a ver, tengo una pregunta. ¿Qué es la psicología jurídica y forense, doctor William? Bueno, es una pregunta básica que incluso hace algunos años todavía era complicado entender. ¿Por qué? Porque la psicología forense se inició como muchas otras ciencias, ¿no? Haciendo las cosas. Nunca se pensó en que se convertiría en una nueva rama de la psicología, sino que en algún momento los tribunales de justicia necesitaron el apoyo de los psicólogos para esclarecer algunos hechos. Y fue así como se comenzó llamando a los psicólogos clínicos a tener algún contacto con los tribunales de justicia. Y no fue hasta hace algunos, apenas 15 años aproximadamente, cuando ya hubo un consenso y se le dio un nombre, porque anteriormente psicología jurídica, psicología forense, psicología criminal, psicología criminológica, se consideraba que era lo mismo. Sin embargo, hay una gran diferencia y ya la tenemos muy marcada, muy esclarecida entre lo que es la psicología jurídica y la psicología forense. Cuando hablamos de psicología jurídica, vamos a entender que esta va a cubrir todas las áreas del derecho y la justicia. Es decir, todo aquel psicólogo, psicóloga que trabaje con relación al derecho, con relación a la justicia, va a estar realizando psicología jurídica.
Por otro lado, el psicólogo forense o la psicología forense va a ser una rama o una subramificación de la psicología jurídica. Y esta se va a enfocar únicamente a trabajar directamente con los tribunales de justicia. Y muchas veces aquí surge la pregunta, bueno, si el psicólogo forense trabaja para los tribunales de justicia, ¿el psicólogo jurídico dónde trabaja? Bueno, hay muchas áreas. Por ejemplo, un psicólogo penitenciario es un psicólogo jurídico. Un psicólogo forense es un psicólogo jurídico. Un psicólogo del testimonio es un psicólogo jurídico. Un psicólogo policial o de las Fuerzas Armadas es un psicólogo jurídico. Aquel psicólogo que interviene dando tratamiento a víctimas de algún delito es un psicólogo jurídico. Aquel psicólogo que interviene en cuestiones de negociación de rehenes es un psicólogo jurídico. Vamos, ¿por qué? Porque tiene relación con la justicia y el derecho. Incluso aquellos psicólogos que en algún momento dado son encomendados para el reclutamiento de policías, el reclutamiento de jueces, son psicólogos jurídicos. ¿Sí? La psicología jurídica va a tener relación con todas las áreas del derecho, mientras que la psicología forense únicamente va a servir ante los tribunales. Es decir, va a ser auxiliar del derecho en cuestiones legales para aportar a estos juzgadores un conocimiento y ellos puedan tomar una mejor decisión en un hecho que tengan que esclarecer. En qué ámbito en que se desenvuelve el psicólogo jurídico y forense, doctor? ¿En qué ámbito? Ya hablando de la psicología forense, el psicólogo forense, que no deja de ser jurídico, esto es bastante, hay que aclararlo muy bien. Un psicólogo jurídico no necesariamente es forense. Porque para ser forense necesita ir ante los tribunales de justicia, tener esas habilidades de poder explicar a personas que no son psicólogos el trabajo del psicólogo y cómo se realizó una investigación, cuáles fueron los resultados, poder defender su trabajo, explicarlo. Esa es una habilidad propia del psicólogo forense. No todos los Hay una diferencia entre el psicólogo jurídico respecto al psicólogo forense, doctor. Exacto. No todos los psicólogos jurídicos son forenses, pero sí todos los psicólogos forenses van a ser jurídicos, porque van a trabajar con algún área del derecho o la justicia. Ahora, ¿en qué áreas? ¿En qué áreas? El psicólogo forense, hablando del psicólogo forense, el psicólogo forense tiene intervención en diferentes áreas del derecho, como es el derecho penal, el derecho familiar, el derecho civil, incluso el derecho laboral. Eh, Son las áreas, digamos, más conocidas en el derecho de niñas, niños y adolescentes. ¿De qué manera? Por ejemplo, en el derecho familiar, el psicólogo forense tiene intervención en los procesos de guarda y custodia, en donde se evalúa las competencias parentales de pues obviamente los padres, para ver quién de ellos tiene más habilidades, más competencias, es más apto, pues, para quedarse con una guarda y custodia, o bien para proponer un programa de convivencia entre algún progenitor y su hijo o su hija, ¿no? Es una de las intervenciones que tenemos dentro del área familiar. Dentro del área civil, muchas veces se solicita la evaluación del famoso daño moral. Desde el aspecto psicológico, el daño moral, pues nosotros no lo manejamos, es decir, es un término completamente legal. No hay algo que nos permite evaluar como tal daño moral, pero sí podemos evaluar, por ejemplo, el daño psicológico a consecuencia de algunos actos de difamación, algunos actos de violencia, que pues nos va a permitir solventar esta parte. Entonces, intervenimos también ahí, intervenimos en los juicios de interdicción. ¿Cuáles son los juicios de interdicción? Pues aquellos juicios en el que se solicita a un psicólogo para evaluar la incapacidad de una persona adulta
y se le pueda dar a otro que sea capaz, pues su protección o su guarda, ¿no? Ahora, dentro del ámbito penal, pues intervenimos en múltiples investigaciones de delitos, por ejemplo, hay que investigar en cuestión de delitos de abuso sexual, de violación, de homicidios, eh, secuestros. Tenemos intervención en gran parte de todo el ámbito penal. De igual manera, en el ámbito laboral tenemos intervención cuando hay que valorar despidos injustificados, ¿no? Incapacidad mental para el trabajo, entre otros, ¿no? Entonces, el trabajo del psicólogo jurídico, pues es muy amplio. El campo de actuación es muy amplio, lo que tenemos que realizar ya como expertos. Y hablando sobre el mismo tema, doctor, cuál es el ámbito más demandado de la realidad de nuestra querida América Latina? Tenemos mucha intervención en el ámbito familiar. En el ámbito familiar, sobre todo porque han incrementado los divorcios. En estos últimos 5 años, los divorcios se han incrementado y como parte del proceso de divorcio está la determinación de una guarda y custodia, es decir, aquellos matrimonios que tienen hijos, hijas, bajo el cuidado de quién van a estar mejor, van a tener mejor desarrollo físico, emocional, psicológico, ¿no? Entonces, es una de las áreas más solicitadas, en donde se solicita y se interviene más como psicólogo forense, ¿no? En los juicios familiares, en los juzgados familiares, sobre todo en esta cuestión de lo que es guarda y custodia. Doctor William, una consulta a propósito del tema de la especialidad, me parece, o existe la carrera como tal. ¿Se imparte la psicología jurídica solamente a nivel de posgrado? La psicología jurídica y forense me refiero. Lamentablemente es así, digo lamentablemente porque eh, como colegio, como el Colegio de Psicólogos, el Ilustre Colegio de Psicólogos Jurídicos de México, hemos peleado, hemos luchado por una reforma en este ámbito, en que las licenciaturas tomen en cuenta la figura del psicólogo forense, es decir, reconozcan al psicólogo jurídico, al psicólogo forense. ¿Por qué? Porque las licenciaturas, incluso en las licenciaturas en psicología general, en donde se les brinda a los estudiantes de psicología algunas de las áreas de la psicología en general, en estas encontramos pues la psicología social, psicología educativa, psicología laboral, psicología clínica sobre todo, pero en ningún programa tenemos que lleven estos estudiantes lo que es la psicología jurídica o la psicología forense. Entonces, hemos estado peleando como colegio esta parte hasta el momento, pues nada más no hemos logrado nada. Sin embargo, pues eso da la pauta que únicamente tengamos psicología jurídica y forense como posgrado, como diplomados, como maestrías, como doctorados. Además, eso debe ser, es un común en todo Sudamérica, me imagino. Así es. Doctor, ¿cuándo o en qué situaciones interviene un psicólogo forense? Pues intervienen muchas situaciones, dependiendo del área, el ámbito en el que vayamos a intervenir, en el ámbito del derecho. Por ejemplo, en el ámbito penal, ¿en qué situaciones? Tenemos, digamos que la víctima de un delito de abuso sexual, podemos intervenir evaluando primeramente para determinar el daño psíquico causado por este evento traumático. En el caso de un secuestro también, o en el caso de la tortura, ¿no? Acá en México, lamentablemente, tenemos una huella psíquica que surge desde los años de la Guerra Sucia, ¿no? En los atentados de Tlatelolco, en donde hubieron desapariciones forzadas, en donde hubo muchos detenidos torturados, muchos presos políticos, ¿no? A partir de todo eso,
pues va quedando una huella psíquica y México se ha caracterizado por ser un país muy torturador, ¿no? Para obtener ciertas declaraciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una investigación de la tortura, ¿no? Intervenimos en ese aspecto para determinar si hay secuelas en la persona que se está quejando, en la que está declarando haber sido víctima de tortura al momento de alguna detención, tal vez. Entonces, hacemos una evaluación completa para determinar si existen estos, estos rasgos característicos de víctimas de tortura, ¿no? Entonces, hay muchos temas interesantes. Por ejemplo, nosotros manejamos lo que es la autopsia psicológica también, cuando hay muertes dudosas, ¿sí? En las muertes dudosas, ¿qué pasa? Que el criminalista ni el médico legista tienen claro qué pasó, si fue un accidente, si fue un suicidio, si fue un homicidio. Entonces, entra el psicólogo forense con la técnica de autopsia psicológica para determinar si había motivos para que esta persona se quitara la vida en algún momento dado. Entonces, hacemos una investigación retrospectiva post-mortem indirecta para que podamos nosotros determinar estos rasgos y hacer una reconstrucción del estado mental de esta persona previo a su deceso. Y así como estas, hay muchas técnicas que nosotros utilizamos dentro del ámbito de la psicología forense. Oiga, doctor, y es determinante, digo, el resultado después de un peritaje psicológico forense. ¿De qué manera es tan determinante o no, por lo menos en su experiencia en México, para tomar un veredicto, para dar un veredicto, un resultado final, por ejemplo, de un caso cualquiera? ¿Qué tan determinante llega a ser? ¿O es realmente es determinante? Va a depender del caso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el aspecto familiar, los juzgadores prácticamente quieren que tú les des la respuesta, es decir, el juez lo que quiere es que tú digas, ¿no? En el caso de una guardia y custodia, ¿con quién de los dos papás el niño va a estar mejor? ¿Con qué finalidad? Pues que si hay un error, ellos se deslindan de esa responsabilidad y dicen, el perito me dijo. Eso es en el ámbito familiar, que no se da en el ámbito penal. En el ámbito penal es muy cuestionado el trabajo. Sí, tú puedes decir, sí hay lesiones psíquicas a consecuencias de una violación y el juzgador a su criterio dirá si le da valor a tu dictamen o no le da valor a tu dictamen. Que eso es lo correcto. Lo correcto es de que el juzgador, pues, es considerado perito de peritos, tiene la capacidad de decidir aún en contra de un dictamen pericial. El hecho de que tú entregues un dictamen pericial, tú des un resultado, tú dictamines, eso no implica que el juez o el juzgador se apegue a tu dictamen o diga, ok, el perito dijo esto, esto es. Él puede determinar aún en contra de tu dictamen, porque para eso está él, esa es su función, ver todas las pruebas que tiene y poder determinar. A diferencia de lo que pasa en materia familiar, como te comento, en donde el juez quiere que tú le digas, ¿por qué? Porque como ahorita derechos humanos se está metiendo mucho en este ámbito, ellos quieren deslindarse de toda responsabilidad, ¿no? Y es que el perito dijo eso, por eso, y le echamos la culpa, ¿no? Cuando nosotros no tenemos la obligación de decir, el más apto es fulanito de tal, o darle la guardia y custodia a tal, sino cuáles son las competencias de cada uno. Y ya de ti, tu juzgador, de acuerdo a todas las demás pruebas que tienes, documentales, testimoniales, todo lo que has realizado, pues determinarás, ¿sí? Entonces, ¿es determinante?
En algunas materias sí, pero en otras no. Ya. Oiga, y doctor, ¿y cuál sería entonces, cuál sería el papel de la psicología forense en el sistema judicial? ¿Cuál es el papel que sigue ahí? Somos auxiliares del derecho, ¿sí? Nosotros somos auxiliares del derecho. Y debemos de ser imparciales. Somos y estamos para la justicia. No porque me cae bien, no porque el juez me lo pidió, no porque es hijo del diputado, va a salir a favor el resultado. No, aquí vamos a auxiliar a los tribunales de justicia a resolver el hecho, aún en contra tal vez de lo que el mismo tribunal se haya formulado como teoría del caso, Ujú. ¿sí? Ah, lamentablemente tenemos algunas malas prácticas todavía dentro de algunas instituciones investigativas, en donde precisamente ayer hablaba yo, estaba dando una clase a un grupo de diplomado de acá de México, y les decía, lo primero que se hace en la investigación criminal es investigar todas las piezas del hecho, y con base a la reconstrucción que tenemos de todo lo investigado, vamos a sacar una teoría del caso. ¿Cuál es el problema en muchas instancias investigativas en México? Que primero hacen su teoría del caso y después investigan. Y dicen, esta es mi teoría y quiero que me investiguen y me traigan todo lo que corrobore mi teoría. Eso no es investigar, eso es encuadrar. ¿Sí? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada es tener qué hay, qué existe, y de ahí sacar una teoría del caso. Para que si hay que volver a reinvestigar, ya va a ser sobre puntos específicos. Nosotros entonces debemos de ser imparciales. El psicólogo forense debe ser imparcial, debe estar para la justicia, ¿sí? Debemos de estar como auxiliares del derecho. Vamos a auxiliar a los tribunales en las dudas que tengan a un hecho específico. Esa es nuestra función. Excelente. ¿Qué relación tiene, doctor, los estudios de psicología forense en lo que es criminología? Existe relación eh, desde muchos aspectos. Sin embargo, donde podemos nosotros, por ejemplo, estar más relacionados es cuando trabajamos en materia penal, en la elaboración de perfiles. Mm. Si bien los criminólogos realizan perfiles con base o se dice que a delincuentes desconocidos, se desconoce quién cometió el hecho y se hace un análisis de la escena, del lugar de intervención, a lo cual se le conoce como perfilación criminal. Nosotros como psicólogos forenses hacemos otro tipo de perfilación, una perfilación del sujeto ya detenido, una perfilación de la persona que es sospechosa de un hecho, para determinar si tiene ciertas características, ciertos rasgos que el perfil de cierto delito, digamos de algún delito de violación, ¿no? Son compatibles. Es decir, tengo el perfil ya que hace un criminólogo, un estudio de criminología en donde a una muestra, así, una estimación burda, entrevistaron, evaluaron a 100 violadores, sacaron ciertas características compatibles y dicen, bueno, este es el perfil. Entonces, cuando nosotros evaluamos a estos sospechosos, a estas personas que tienen como sospechosas, pues vemos si cumplen ciertas características o no para decir si se cumple o no este perfil, ¿no? Entonces, siempre estamos trabajando a la par. La psicología forense
nunca va a trabajar de forma única o separada, ya que nosotros nos hacemos llegar también de aquellas salvaguardas, es decir, algunos otros documentos, algunos otros dictámenes eh, de otros y otras profesionales, con la finalidad, pues, de tener claro los resultados que vamos teniendo en cada investigación. Te comentaba, en el hecho de la tortura, estábamos un trabajo muy de la mano con el médico, porque si bien pueden existir lesiones, el fin último de la tortura es la destrucción de la personalidad, es el quebrantar la personalidad del individuo. Estamos hablando de un objetivo psicológico, al fin y al cabo. Entonces, cada lesión causada tiene un fin que nosotros vamos a analizar a través de una técnica denominada análisis motivacional de lesiones. Entonces, vamos muy de la mano, trabajamos siempre en conjunto, siempre vamos a trabajar de manera multidisciplinaria con todos los colegas dentro de una investigación. Como siempre, es muy enriquecedor, muy interesante conversar con usted, doctor. Tengo una última pregunta para ir cerrando esta charla, que por cierto, muy interesante, muy enriquecedora. ¿Qué es la psicometría forense, doctor Williams? Muy bien, la psicometría forense es una disciplina que utilizamos los psicólogos forenses, que consiste en el uso de instrumentos o test psicométricos que son para la evaluación. Test que evalúan la personalidad, evalúan intereses, características, inteligencia. Pero al hablar de psicometría forense, estamos hablando únicamente de aquellos test caracterizados por la medida, ya que dentro de la psicología tenemos test, por ejemplo, proyectivos. Los test proyectivos no están construidos estadísticamente, ¿sí? Más bien son con base a rasgos, con base a dibujos, con base a un estímulo ambiguo. En cambio, la psicometría, pues ya son escalas, son cuestionarios que tienen una puntuación, que tienen un tratamiento estadístico, que tuvieron una investigación científica aplicada a una muestra de la población a la que le estamos investigando y sobre todo que dentro de esa construcción estadística va a tener escalas o subescalas de control, es decir, va a controlar cuando la persona esté contestando de forma aleatoria, cuando la persona trate de mentir, cuando la persona se contradiga, haya inconsistencia. Todas estas subescalas pues nos van a brindar a nosotros los evaluadores dentro de la psicología forense, pues una información extra y necesaria, por ejemplo, la de simulación de síntomas, ya que dentro de la psicología forense, pues realmente la persona que va a ser evaluada por un psicólogo forense generalmente no quiere estar ahí, no quiere ser evaluada por él mismo. No es lo mismo como en el aspecto clínico, que yo voy, busco ayuda, necesito ayuda, voy al psicólogo, me va a evaluar y pues contesto con la verdad. Mientras que en el aspecto forense no es así. Vamos a evaluar a aquellas personas que cometieron un delito y pues nos van a tratar de mentir para que salgan bien en la evaluación. O aquel papá, aquella mamá que busca una guarda y custodia, pues va a tratar de fingir ser el mejor padre del mundo para que tenga esa guarda y custodia. Entonces, estos test psicométricos dentro de la psicometría forense como tal, va a estar caracterizado por estas subescalas, ¿sí? Nos van a evaluar esta simulación o disimulación de síntomas, cuando una persona nos está fingiendo tener tal vez una patología o por el contrario finge no tenerla. Muchísimas gracias, gracias, doctor. Tengo la última y con esto termino. Justamente, a ver, en la época del antes, la pospandemia, perdón, antes de la pandemia, durante y después, este tema de traumático, porque al final ven temas que son, por supuesto, traumáticos desde el punto de vista psicológico, se incrementó, se mantuvo, ¿de qué manera, digamos, el comportamiento
se ha ido dando, se subieron la cantidad de pacientes, me refiero en el área de su especialidad, o se ha mantenido? ¿O de qué manera pudo haber influido esto? Pues digamos que se incrementó el divorcio. Ah, el divorcio. El divorcio se incrementó tal vez porque ya convivían más en casa, ya se Más en conocieron casa. realmente, ¿no? Sí. Muchos dicen que se incrementó la violencia. No se incrementó la violencia, se visualizó, que es diferente. Es La distinto. violencia ya existía, pero no se veía, ¿sí? Entonces se visualizó más la violencia. Eh, en esas cuestiones, porque incluso en ansiedad hemos mantenido el mismo nivel hasta estos momentos, en cuestiones de ansiedad, en cuestiones de estrés, ¿no? Pero sí, algo muy, muy característico fue el divorcio y la violencia que se visibilizaron, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, gracias doctor, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Acadepec. Estamos seguros que seguramente usted va a participar con nosotros en el Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. eh, y quiero, a nombre de Acadepec, agradecerle su tiempo y la oportunidad de podernos transmitir sus conocimientos, su experiencia, doctor William. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y claro, si me invitan, ahí vamos a estar. Con seguridad así será. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.